Buen día, chicas. Bueno, el día de hoy vamos a tener un taller un poco diferente. Hoy vamos a hablar de algo más biológico y es el tema de las enfermedades autoinmunes y su relación con el estrés. Lo que vamos a ver el día de hoy es primero comprender qué son las enfermedades autoinmunes, es su impacto y el estrés crónico, cómo las provoca en el cuerpo. Vamos a ver las heridas emocionales y su traducción en el cuerpo, es decir, cómo una herida emocional se puede somatizar en el ámbito biológico. El sistema que enferma, vamos a hablar de las cargas sociales invisibles en la mujer. Ustedes saben que estos talleres son para hombres y mujeres, pero los enfoco principalmente al tema femenino. Y el estrés es un factor que afecta todo el tema del sistema hormonal de la mujer, entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de epigenética y la posibilidad de sanación. Vamos a ver unas herramientas para regular el sistema inmune desde lo emocional y funcional. Vamos a hacer el cierre y un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, el objetivo general del taller es comprender cómo el estrés crónico, las heridas emocionales y el estilo de vida moderno influyen en la aparición y progresión de enfermedades autoinmunes y también brindar herramientas psicoemocionales, biológicas y sociales para la prevención y acompañamiento terapéutico. Lo primero es saber qué es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, ahí tenemos que las enfermedades autoinmunes se caracterizan por una pérdida de tolerancia inmunológica, es decir, el sistema inmunitario ya no distingue entre lo propio y lo ajeno, atacando tejidos y órganos del cuerpo. Esta reacción es el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, epigenéticos, ambientales como tóxicos, infecciones y alimentación y factores psicoemocionales. Entonces, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, y nosotros siempre hablamos de enfermedades, pero cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, unas muy conocidas son, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es cuando el sistema inmune ataca la mielina que recubre los nervios. Hay otra que es, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que es cuando el sistema inmune ataca los nervios periféricos y provoca debilidad o parálisis. Eso es en el sistema nervioso. En el sistema musculoesquelético, la artritis reumatoide también es una enfermedad autoinmune porque el cuerpo ataca las articulaciones causando dolor, rigidez, inflamación. En la piel, la psoriasis es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que es básicamente la hiperproliferación de las células de la piel con placas escamosas. El vitiligo, que es esa pérdida de pigmentación por destrucción de los melanocitos, cuando ven esas personas que tienen esas manchitas generalmente blancas. Eso también es una enfermedad autoinmune. El tema de la tiroides, ¿sí? La diabetes tipo 1 también es una enfermedad autoinmune porque destruye las células beta del páncreas que producen la insulina. El lupus también es una enfermedad autoinmune. Entonces, en cuanto al sistema digestivo, hay una enfermedad que es la celíaca, ¿no? La reacción al gluten que daña el intestino delgado. Hoy está muy común esa enfermedad y se han disparado las tasas de las personas que son celíacas, que es básicamente que no toleran el gluten, ¿sí? Y poco se habla de que es una enfermedad autoinmune. También el tema de la anemia perniciosa, ¿sí? No es solamente anemia, sino ya cuando el sistema inmune empieza a destruir las células del estómago que ayudan a absorber la vitamina B12. Y así una cantidad de enfermedades que muchas veces como no son tan conocidas, no se habla de ellas y resulta que el estrés, que es algo que afecta a todas las personas y sobre todo en estos últimos años está en aumento, es uno de los principales causales de esas enfermedades autoinmunes y como les digo, silencios. Miremos el tema del sistema inmune y lo delicado que es. Entonces, el sistema inmune es sensible al entorno interno. La neurociencia ha demostrado que los pensamientos, las emociones y las creencias crónicas influyen sobre su regulación.
La psiconeuroinmunología, la PNI, explora cómo el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino se comunican a través de citoquinas, neurotransmisores y hormonas. Entonces, miren que aquí ya, por eso les decía que era un taller un poco diferente, porque aquí vamos a ver términos o conceptos nuevos, generalmente relacionados con la ciencia. Por ejemplo, ahí hay un concepto clave y es el tema de las citoquinas. Entonces, las citoquinas son proteínas mensajeras que permiten que que las células del sistema inmune se comuniquen entre sí, actúan como señales químicas y son muy importantes porque son las que regulan la inflamación, la defensa, la reparación y también la destrucción celular, dependiendo el mensaje que ellas emitan. Entonces hay muchos tipos de citoquinas, si alguna quiere investigar, pero es un concepto importante porque tiene mucha relación con el tema de las enfermedades autoinmunes. Ahora, las citoquinas que tienen que ver con con las emociones, ¿sí? Porque ya hablamos del sistema nervioso central. Resulta que las emociones regulan la producción de citoquinas. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta las citoquinas inflamatorias. Esos tienen unas siglas, la IL-6, la TNFA. No voy a entrar en materia para no darles aquí una clase pues súper compleja, pero a lo que voy es que el estrés crónico genera inflamación, no solamente por la hormona del cortisol, sino porque aumenta las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Y eso es algo que no se habla mucho. El tema, por ejemplo, del llanto emocional, yo trabajo con mis pacientes el tema de la necesidad de llorar, precisamente porque el llanto emocional, la meditación, el estado de presencia y la autocompasión ayudan a reducir esas citoquinas inflamatorias. Cuando una mente está inflamada, el cuerpo está inflamado. Cuando una mente está tranquila, pues el cuerpo entra en un proceso de relajación. Entonces, ahí es súper importante tener en cuenta que tanto el sistema nervioso central como el inmunológico y el endocrino se comunican a través de ellas. El endocrino es súper importante porque es el tema hormonal en los hombres, importante, pero sobre todo acuérdense que nosotras somos las que tenemos ese ciclo de 28 días. Entonces, si tú eres una mujer que está bajo estrés crónico, tu cuerpo va a estar inflamado. Es decir, que tu cuerpo está produciendo citoquinas inflamatorias y de ahí pues se derivan no solo las enfermedades autoinmunes, sino también enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, como ahora hablábamos en el grupo la vez pasada, de que no es normal tener dolores menstruales fuertes, ¿sí? Simplemente es una señal de que el cuerpo está inflamado y muy probablemente si es una mujer que vive bajo estrés, esos cólicos sean producidos por esas citoquinas inflamatorias o por un exceso de cortisol. Entonces miren cómo un cuerpo femenino inflamado, al tener relación las citoquinas con el sistema endocrino, todo el tema hormonal afecta a la mujer. En su ciclo menstrual le puede producir acné hormonal, le puede producir vello en la cara, se le cae el cabello de una manera impresionante, se le reseca la piel, todo el cuerpo inflamado se descompone completamente. El impacto del estrés crónico en el cuerpo. Bueno, como lo veníamos hablando, ya vamos viendo pues cuál es el impacto del estrés. Pero vamos a hablar un poquito de qué es el estrés, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos de estrés? Tenemos que el estrés es una respuesta adaptativa, pero cuando se cronifica se convierte en un factor destructivo. El eje HHA, que es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, permanece activado liberando grandes cantidades de cortisol. Ahí es donde entra el cortisol que les decía, la hormona del estrés, lo que genera supresión inmunológica, aumento de inflamación, alteraciones de la microbiota intestinal y desbalance hormonal y también metabólico. ¿Sí? Entonces, una persona que esté bajo estrés crónico, su metabolismo está hecho un desastre y por eso es que cuando una mujer está estresada, sube de peso, ¿sí? Aumenta completamente de peso o le es prácticamente imposible bajar de peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo
se ralentiza y el desbalance hormonal hace que acumule grasa. Hablamos ahí de supresión inmunológica. La supresión inmunológica básicamente es un estado en el cual el sistema inmune reduce su capacidad de funcionar correctamente. Es decir, que el cuerpo ya no reconoce ni combate adecuadamente virus y bacterias ni nada, sino que se confunde. Entonces tiene relación con el tema de las enfermedades autoinmunes. Las glándulas suprarrenales se agotan afectando la producción de cortisol, DEA y otras hormonas necesarias para la reparación hormonal, corporal, perdón. Cuando hablamos ahí, bueno, hay un concepto importante que es el tema de la DEA o el DHEA. Eso es dehidroespiandrosterona, por si alguna la quiere consultar. Dehidroespiandrosterona. Básicamente es una hormona esteroidea producida principalmente por las glándulas suprarrenales y en menor de medida por los ovarios y en los hombres pues por los testículos. ¿Por qué es importante el tema de la DEA? ¿Y por qué es importante ver cómo las glándulas suprarrenales afectan estas hormonas? Porque es una hormona precursora de otras hormonas, es decir, que la necesitamos para producir estrógeno y testosterona. Por eso se le llama la hormona de la vitalidad y el rejuvenecimiento, porque una mujer cuando está estresada también se envejece. ¿Por qué? Porque la producción de esta hormona se ve afectada, no se produce estrógeno, entonces no hay un rejuvenecimiento, sino por el contrario, hay algo que se le llama vejez prematura. Entonces el estrés literalmente envejece. Se introduce el concepto de neuroinflamación, que es la inflamación cerebral crónica asociada al estrés sostenido. Esta neuroinflamación compromete la toma de decisiones, la claridad mental y la regulación emocional. Cuando nosotros hablamos de un cerebro inflamado muy probablemente tenga depresión, un cerebro inflamado muy probablemente tenga ansiedad, es muy propenso a desarrollar algún tipo de TOC, es muy propenso a tener insomnio, fatiga crónica. Y como les digo, el tema de la muerte neuronal. Mueren más neuronas de las que deberían estar padeciendo. Entonces, esa neuroinflamación, ¿qué es lo que hace? Que la persona no sea productiva. Muchas veces se promueve el tema de la productividad y eso nos lleva a estresarnos y a priorizar cosas externas, cuando realmente es todo lo contrario. Si tú te estresas y es un estrés crónico, tu cerebro deja de funcionar, deja de tomar buenas decisiones, deja de tener claridad mental. Por ejemplo, yo a veces tengo pacientes que están estudiando en el colegio, en la universidad, y siempre que se preparan para un parcial, yo les digo, el parcial es 30% la teoría que usted estudie, pero es 70% que usted tenga el sistema nervioso regulado. Usted puede saberse todo el libro de memoria. Si usted llega estresado o nervioso o alterado al examen, su mente le va a quedar en blanco. No sé si alguna acá le haya pasado que en algún punto tuvieron algún examen o algo y lo sabían, pero a la hora de estar en ese momento se quedaron en blanco. Y es precisamente por eso, porque no prepararon el sistema nervioso y probablemente tenían una neuroinflamación que comprometió básicamente la memoria y recordar lo que ya habían estudiado. Ahora, ya sabemos que es una enfermedad autoinmune, ya sabemos que es el estrés. Aquí, cuando hablábamos del estrés, también quiero aclarar que no quiero que veamos el estrés como algo negativo, ¿sí? El estrés es una respuesta biológica y emocional, tengámoslo claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ser humano no evolucionó para ser feliz. ¿El ser humano evolucionó para qué? ¿Alguien que me diga? Para Para sobrevivir. sobrevivir. Exactamente, muy bien. Ujú. El ser humano evolucionó para sobrevivir. Entonces, en respuesta a esa función evolutiva, el estrés funciona como esa herramienta para sobrevivir.
Entonces, partiendo de eso, de que el estrés es una respuesta biológica y emocional completamente natural en el ser humano, lo que sí debemos saber es que hay tres tipos, bueno, de hecho hay cinco tipos de estrés. El estrés agudo, que es cuando hay una respuesta breve ante un desafío inmediato, por ejemplo, que tienes una entrevista o que tuviste un accidente, o sea, pasó algo ahí en el momento y tu cuerpo se estresó, una discusión. Esta es una. El estrés agudo episódico, que es básicamente cuando ya empieza a ocurrir con frecuencia, ¿no? Como que la persona empieza a vivir con una crisis constante, entonces personas con muchas responsabilidades, con cosas por entregar, drama constante, entonces ya hay ansiedad, insomnio, irritabilidad. Tercero es el estrés crónico, que este estrés crónico es el que les digo que genera enfermedades autoinmunes, que es cuando se mantiene en el tiempo y desgasta el cuerpo y la mente. Entonces, lo puede ocasionar, digamos, estilos de vida donde haya violencia, pobreza, porque el tema económico también causa estrés crónico, traumas no resueltos, una relación tóxica produce estrés crónico en la mujer o en el hombre. Y ya entonces... El estrés crónico, que es el tercer tipo de estrés, es el que genera enfermedades autoinmunes, burnout, envejecimiento acelerado, depresión y demás. El cuarto tipo de estrés es un estrés positivo que se llama eustrés. Eustrés. Y es un estrés saludable porque se activa sin dañar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el estrés que tenemos cuando vamos al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, tú te estresas. O sea, tú crees que vas a relajarte, tal vez mentalmente te relajas un poco, pero en realidad tu mente se estresa, tu mente y tu cuerpo. Entonces, cuando tenemos un reto deportivo, el cuerpo se estresa. Cuando nos sometemos a un ayuno, ¿sí? Al no haber comida, el cuerpo se estresa. Cuando tenemos un viaje soñado, sí, o sea, estamos emocionados, pero el cuerpo está bajo estrés, pero es eustrés, es un estrés positivo. Lo que nos genera es energía, motivación y crecimiento. Y ya el quinto es el distrés, que ese es un tipo de estrés negativo, que es el que bloquea, enferma y paraliza. Entonces, por ejemplo, es el estrés cuando pierdes un trabajo, cuando se te muere un familiar, cuando tienes una amenaza constante, y ese estrés pues inflama y genera también enfermedades. Entonces, cinco tipos de estrés para que los anoten ahí. Estrés agudo, el segundo, estrés agudo episódico. El tercero, estrés crónico, que es el que genera las enfermedades autoinmunes. El cuarto, que es el eustrés, que es el positivo, que es cuando entrenamos y esas cosas. Y el quinto, el distrés. ¿Listo? Entonces, que si el estrés es malo o bueno, ninguna de las dos. El estrés es una respuesta biológica emocional. ¿Cuál es el negativo? El estrés crónico, ¿sí? Y el distrés. No es que sea negativo el estrés agudo episódico, pero tampoco trae beneficios, ¿sí? Pero el negativo es el estrés crónico y el distrés. Entonces, ay, que el estrés es bueno o malo. Es una respuesta emocional. Hay cinco tipos de estrés y estos son los que realmente generan consecuencias negativas. ¿Ok? Eso quiero siempre que lo tengan claro, los conceptos de los talleres. Listo. Heridas emocionales y su traducción en el cuerpo. Resulta que el cuerpo, como lo hablábamos en uno de los talleres pasados de este último año, veíamos el tema de la huella emocional, la huella psicológica, la huella biológica. Entonces va por ese lado esta parte de las heridas emocionales y su traducción en el cuerpo. Resulta que el cuerpo lleva la cuenta de las heridas no resueltas. Puede que tú ni te acuerdes, puede que tú no tengas ni idea de qué pasó en esa edad. No, Mayra, no me acuerdo, tengo la mente en blanco sobre ese año, pero la mente tiene guardado esos recuerdos, esas memorias no resueltas. Según Gabor Maté, muchas enfermedades crónicas surgen en personas con historias de trauma infantil no reconocido. Aquí yo pongo un ejemplo que he tenido en consulta y es el tema del cáncer, ¿sí? A mí una persona, yo he tenido pacientes con cáncer y he tenido pacientes que han tenido familiares con cáncer y yo siempre les explico el cáncer desde esta parte de la bioemoción. El cáncer es producido, obviamente hay una cantidad de factores,
pero la raíz emocional del cáncer es un rencor muy profundo que nunca se expresó. Nunca se expresó ese rencor. Generalmente se dan personas que se han guardado muchísimas cosas y dependiendo qué sea lo que se guardaron, asimismo se manifiesta en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces puede ser cáncer de estómago, de piel, de seno. Por ejemplo, si es una mujer que tiene mucho rencor y resentimiento respecto a ser mujer, respecto a sus parejas, sus relaciones de pareja, sus hijos, pues le da cáncer de seno. Si es una persona que le tiene rencor a un familiar y ha sido una persona que se ha enojado mucho todo el tiempo y el enojo y se lo guarda, le puede dar cáncer de estómago también. Y así sucesivamente, cada cáncer tiene su raíz emocional y eso se suma pues a la alimentación, ¿sí? Una alimentación alta en azúcar, entonces ahí es la combinación perfecta para un cáncer. Entonces, ese tipo de cosas suceden por traumas no reconocidos, ¿sí? O aquí hablamos de traumas infantiles no reconocidos. Gabor Maté, por si lo quieren consultar, es un médico canadiense de origen, si no estoy mal, húngaro, ¿sí? Especializado en medicina familiar, cuidados paliativos y adicciones. Se reconoce mundialmente porque planteó este enfoque innovador sobre el trauma, la salud mental y las enfermedades crónicas, ¿no? Me gusta porque tiene una visión que une la neurociencia, la psicología, la espiritualidad y la compasión humana. Ustedes saben que yo trabajo de manera holística con todo eso, entonces él habla en su obra, en lo que ha escrito, habla de cómo el trauma tiene esa raíz de sufrimiento y se puede somatizar en el cuerpo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Las heridas emocionales pueden generar enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos del sistema que enferma, y vamos a hablar aquí de las cargas sociales invisibles en la mujer, ya entramos a hablar un poquito de lo que es la mujer y el estrés. Resulta que la mujer siempre a lo largo de la historia ha tenido un rol importante en la sociedad, pero el rol que estamos ocupando hoy en día ya es un rol que está afectando nuestra salud. Porque si nos ponemos a hacer una retrospectiva, ¿sí? El tema del rol de la mujer como constructo social y cultural, podemos ver que a lo largo de la historia siempre se le han dado roles, ¿no? El tema de los roles de género, ¿no? Que tener hijos, que estar en la casa y demás. Pero hoy en día estamos pues en una época diferente en donde ya la mujer está completamente, vamos a usar la palabra que se usa hoy en día, empoderada y ya el tema de el hogar no es su única función. Hay mujeres que incluso eligen no dedicarse a eso, pero hay otras, que estas son las que más sufren, que sí encajan en este papel de mujer moderna y es esa mujer que vive una doble o triple jornada. Es esa mujer que trabaja, es esa mujer que tiene su hogar, cocina, lava, plancha, hace aseo, cría a los hijos, cuida emocionalmente a los hijos y al esposo. Aparte tiene que estar bonita para el esposo porque si no, entonces el esposo va a mirar a otra. Y entonces una cantidad de roles en una sola y esta sobrecarga sostenida activa un estado de estrés por rol, es decir, la presión de yo tengo que cumplir en cada uno de mis papeles, yo tengo que cumplir en cada uno de mis papeles y generalmente es imposible cumplir en todos los papeles, al menos de la manera en la que se les exige, ¿no? Porque aparte de eso no se exige que sean mediocres en el trabajo, mediocres en lo emocional, que se vean medio arregladas. No, se exige que sean buenas trabajadoras, buenas mamás, que se vean, mejor dicho, estéticamente el canon y aparte que estén tranquilitas. O sea, no se les permite expresar sus emociones porque si no, entonces están locas. Y entonces toda esa presión se llaman cargas sociales invisibles, cargas sociales que hoy en día cada día más se habla de ello, pero sí es importante explorar cómo el concepto del patriarcado biológico y emocional ha afectado nuestro sistema inmunológico como mujeres,
al querernos adaptar a esta hiperproductividad y a este rendimiento sin descanso. Hoy nos venden mucho la cultura de la boss girl, ¿sí? Y créanme, yo no estoy en contra. A mí me encanta el tema del emprendimiento, las mujeres que quieren ser exitosas, CEO de una empresa, yo las admiro muchísimo porque la presión es gigante, pero siempre es importante tener en cuenta que como mujeres necesitamos nuestro momento y nuestro espacio de tranquilidad, nuestro momento y nuestro espacio de regular nuestro sistema nervioso y sobre todo nunca permitir caer en el estrés crónico. Y ahí es donde precisamente sucede la inconsciencia. O sea, lo negativo no es que tú seas una CEO de una empresa o que tengas tres empresas, no, eso es maravilloso. Lo negativo es que por sostener eso tengas estrés crónico y desarrolles una enfermedad autoinmune. Si tú puedes sostener eso, pero sin caer en el estrés crónico, sería lo óptimo, lo saludable. Entonces, miren que lo negativo no es lo que tú hagas con tu tiempo, sino lo que implique para ti a nivel del sistema nervioso. Es como cuando ustedes van a tomar una decisión. Realmente lo que importa no es la decisión como tal, sino cómo te sientes tomando esa decisión. ¿Sí? A mí me dicen, Mayra, yo estudio dos carreras, una maestría, cinco, no sé qué, y yo les digo, maravilloso, ¿sí? Siempre y cuando tú estés tranquila y tengas tus espacios de ocio, de descanso. Si es así, admirable, porque no tienes estrés crónico. Pero si estás haciendo todo eso y tienes el cortisol allá en el techo y estás inflamada y tu metabolismo está un desastre y estás desarrollando un lupus, ahí no hay nada de admirar, la verdad. Porque por eso es importante tener en cuenta en nuestro vocabulario y en nuestra mente el tema del autocuidado. Tomar decisiones que me llevan a degradar mi sistema inmunológico simplemente por querer cumplir con una expectativa social no es autocuidado. Y lo que más debemos promover, no me interesa si es empoderamiento, no me interesa si es el tema de ser mujer femenina de casa, no me interesa. Lo que me interesa es que promovamos el autocuidado, sea que seas mamá, mamá de casa, ama de casa, o sea que seas una CEO, siempre y cuando el autocuidado sea la prioridad, maravilloso. Ese es el tema, el autocuidado. La falta de comunidad, la falta de tribu femenina y un descanso cíclico contribuyen a la desconexión entre el cuerpo y la mente. Esto es muy importante, chicas, porque de hecho yo les digo siempre que la motivación por la cual yo creé el grupo de apoyo es porque el desarrollo personal es un camino muchas veces solitario, pero el hecho de que lo haya hecho con mujeres es precisamente porque la mujer necesita una conexión con otras mujeres, ¿sí? Necesitamos conectar con otras mujeres y eso se hacía históricamente. Antes, en las sociedades antiguas, ¿no? Habían sociedades matriarcales, las mujeres tenían una conexión muy potente entre ellas y es algo realmente ancestral, es una necesidad ancestral que estemos conectadas con otras mujeres, porque les cuento, históricamente, antes del patriarcado moderno, no quiero sonar posmoderna ni nada, pero es un concepto que se usa, o sea, actualmente estamos en un patriarcado. El patriarcado moderno, antes de este patriarcado moderno, las mujeres vivían, criaban y sanaban en tribu. Por ejemplo, habían el tema de los círculos de menstruación, que es cuando todas las chicas, todas las mujeres de la tribu menstruaban juntas en las llamadas tiendas rojas, ustedes pueden investigarlo, daban a luz acompañadas, ¿no? Las parteras contaban historias, cocinaban juntas, cantaban juntas, lloraban juntas, tejían juntas, ¿sí? Compartían muchísimo. Y actualmente una de las cosas que también está contribuyendo al estrés crónico es precisamente el aislamiento. Lastimosamente, el aislamiento ha sido una estrategia de control. Hoy en día cada vez está más avanzada la tecnología y si ustedes se ponen a pensar, la tecnología está avanzando para promocionar el aislamiento.
el otro día me di cuenta que tú ya puedes hacer una llamada con ChatGPT. Y entonces tú para qué vas a llamar a tu amiga si tú puedes hacer una llamada con ChatGPT y ChatGPT te responde como si fuera una amiga normal, no tienes que comunicarte con nadie. Y entonces yo dije, es increíble cómo esta tecnología nos está haciendo prescindir del contacto con otros humanos. Y ese aislamiento ha sido una estrategia de control porque los hombres saben lo poderosas que son las mujeres cuando se unen. Los hombres saben lo poderosas que son las mujeres cuando se apoyan. Por eso es que si ustedes se pueden analizar, la sociedad patriarcal siempre se han instaurado estas creencias de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Sí? Ustedes lo han escuchado, ¿no? Es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No confíes en otras mujeres. No, las amigas no existen, todas se tienen envidia, las mujeres son unas envidiosas, las mujeres son unas chismosas, me llevo mejor con los hombres. No, yo la verdad desde pequeña siempre me llevo mejor con los hombres y todas esas creencias fueron impuestas por los hombres, porque es que yo por eso es que digo que hoy en día ese empoderamiento es simplemente una manipulación de los hombres para hacernos desconectar más de nuestra feminidad y nos impusieron esas creencias para dividirnos. Entonces, aquí es muy importante y vamos a hacer una dinámica porque la idea es que empecemos a conectar con esa historia de estrés crónico que en algún punto de nuestras vidas todas hemos vivido. ¿Listo? Entonces, vamos hasta aquí. Quiero que dos chicas me colaboren diciéndome hasta el momento ¿qué es el estrés? ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Y ya les explico la dinámica. ¿Quién me dice qué es el estrés y qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, según lo que estabas hablando, Mayra, el estrés es una respuesta normal en el cuerpo, pero en grados altos se puede decir que ya desarrolla ciertas enfermedades que no son buenas para el cuerpo. Exactamente, exactamente. Gracias, Joelkis. Otra compañerita que nos quiera decir que entendió del estrés y que es una enfermedad autoinmune. ¿No? Ninguna. Voy a poner la que veo primero acá. Nadie. Ah, pues coincido, perdón, No, coincido. dale tú, López, Cepol. Recuérdame tu nombre, porfis, es que me aparece Cepol, pero no. Ah, es que ve que le digo que es mi apellido al revés, López, Fer, ¿Y mi tu nombre nombre cómo es? es Fer, ¿Cómo? Fer, Fernanda. Fernanda. Ah, ok, Fer. Dale, listo, Fer, cuéntame. Ah, sí, pues lo que dijo mi compañera en general, pues son emociones, ¿no? Y son respuestas ante ciertas circunstancias. Este, Y pues la parte del autoinmune es como que nosotros la generamos sin como manera. Ahí todavía como que tengo dudas, pero como que la parte del que ella sola se va generando la enfermedad, algo así. Ujú. Ok, listo, gracias, Fernanda. Bueno, voy a aclarar ahí, sí. Las enfermedades autoinmunes, cuando ustedes escuchen autoinmunes, es que el sistema inmunológico, que es el sistema que nos defiende, es el sistema que cuando te da gripa te defiende de las bacterias, es el sistema que si está de débil te va a dar gripe y te va a durar 3 semanas la gripe. Ese sistema inmunológico, el de las defensas, para que nos lo veamos, el de las defensas, se daña y entonces ya no reconoce entre una bacteria mala de afuera y una célula buena del cuerpo. Entonces empieza a atacar indiscriminadamente, gracias, empieza a atacar indiscriminadamente las células, incluyendo las buenas del cuerpo. Entonces, eso es una enfermedad autoinmune, cuando tu propio sistema inmunológico se empieza a autodestruir. ¿Listo? Eso es, para que nos quede ahí bien claro el concepto. Bueno, chicas, gracias a las dos chicas que participaron. Ahora, vamos a hacer una dinámica grupal con las que estamos acá. Si tú estás viendo esto en grabación, pues
También lo puedes hacer allá y me puedes escribir por WhatsApp si deseas. Y es mi historia con el cansancio. Vamos a cada una ahí en la libretica que tenga. Quiero que me escriban tres momentos o tres creencias o tres frases que reflejen cómo a lo largo de su vida han estado bajo algún tipo de estrés negativo o bajo cansancio. ¿Listo? Entonces, digamos, me pueden escribir, no, cuando pasé por esto, tuve estrés crónico y me pasó esto en el cuerpo, o cuando pasó esto, tuve esto y pasó esto en mi cuerpo. ¿Sí? Vamos a hacer dos. Hagamos dos para que no se nos haga tan largo. Y es el ejercicio de mi historia con el cansancio y vamos a socializar las que estemos acá, que estamos poquitas. ¿Listo? Entonces, 2 minutitos, cada una me escribe dos historias, o sea, dos frasecitas cortas de un momento en el que hayan vivido estrés crónico o cansancio o agotamiento y qué les pasó en el cuerpo, cómo reaccionó su cuerpo, no, me dio acné, no, se me cayó el cabello, no, ¿qué me pasó? ¿Listo? Y en 2 minutos entonces les pregunto. También quiero que vayan pensando porque se los voy a preguntar, no lo tienen que escribir, pero a cada una le voy a preguntar después de esas dos tareas que algo que ustedes sepan que hacen las mujeres, que ustedes hacen, o las madres o cualquier mujer, que no se remunera o que no se le atribuye una importancia y que es importante para la sociedad. ¿Qué hacen las mujeres que no están visibilizado ni valorado, pero que es fundamental para otras personas? Bueno, ¿quién quiere voluntarias? Igual les voy a preguntar a todas, pero si hay alguna voluntaria. Yo, no hay problema. Dale, Fer, cuéntanos. Ah, pues de las frases fue cuando me separé de mi pareja y me hice cargo de mi hijo y de la casa y todo ese relajo. Me dio depresión. Bueno, me detectaron ansiedad, mejor dicho, y me dieron medicamentos, porque ya no me podía, pues lloraba fácilmente y pues perdí el control de mis emociones, ¿no? O dormía mucho, y como fue un poquito complicado, pero afortunadamente tuve apoyo. Y la otra, cuando murió mi mamá, no estaba chiquita y me regresaron a vivir con mi papá. Yo no quería vivir con mi papá, entonces empecé a engordar muchísimo, pero muchísimo, no tiene idea. Y entonces ahorita que me ven delgada, pues piensan que, que soy bulímica o anoréxica, pero no, solamente estoy más tranquila. Ok, qué buenos ejemplos, Fer, exactamente, son muy buenos ejemplos. Bueno, lamento que hayas tenido que pasar por ambas situaciones porque se ve que son bastante fuertes emocionalmente, pero están muy acertadas en el ejemplo y en cómo tu cuerpo reaccionó.
Y respecto a la acción, ¿qué acción crees que hace la mujer que es invisibilizada o poco valorada? Aparte del cuidado de la familia, también considero que en muchas carreras, en muchas actividades donde están más catalogadas para la mujer, por ejemplo, en docencia y en enfermería. Creo que el hecho de ser empáticos, este, de ser, pues lo que nosotros damos, ¿no? La parte de ser más solidarias, de entender a las personas, creo que eso hace mucho el cambio en ese tipo de profesión. Ujú. Y más en el área de la salud, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Listo, Fernanda, muchísimas gracias por tu participación. ¿Quién más quiere participar? ¿Mm? Yo, Mayra. Dale. Bueno, yo voy a hablar de dos ejemplos. Ujú. Bueno, en primer lugar, hace unos meses atrás, yo estaba haciendo unos exámenes de rutina y demás, entonces me dieron un mal diagnóstico. Digo un mal diagnóstico porque luego me hicieron unos exámenes y pues todo estaba bien, pero eso me asustó bastante, obviamente, porque era algo de mi salud y demás, y esos días fueron los más horribles de mi vida. Sufrí de insomnio, sufrí de estrés, sufrí de una mini depresión que me dio esos días y fue bastante fuerte porque, o sea, ni siquiera dormía bien. Me levantaba a las 3, 4, 5 de la mañana por estar pensando ese tipo de cosas. Entonces, eso siento que me afectó bastante. Ya luego de eso, de que, bueno, todo se solucionó, ya dormía tranquila y demás, y pues obviamente que eso lo asocio a eso. Y también cuando yo estaba en mi antiguo trabajo, mi trabajo era un poco estresante para mí, la verdad. Sí me gustaba mi trabajo porque aprendía mucho relacionado a la carrera en la cual estoy estudiando, pero considero que era bastante estresante para mí. Y en ese momento, ahorita yo veo fotos de mi antiguo trabajo y estaba muy subida de peso. O sea, yo generalmente soy una persona delgada, pero había subido más de lo normal. Y ahorita que ya no está pasando eso, entonces siento que inclusive he rebajado, la cara se me ve diferente, o sea, porque estoy más tranquila y demás, entonces siento que ese estrés obviamente me estaba provocando esa subida de peso, me salían como mucho acné en la cara, que no sé de tener acné, pero sentía que me salía más de lo normal. Ok, listo, Yolkis, también muy acertado y también como identificar eso, ¿no? Por ejemplo, el aumento de peso y esas situaciones, esas reacciones corporales que como estamos viendo acá, son precisamente las que se dan cuando hay estrés crónico. Listo, muchas gracias por esa. ¿Y cuál sería la acción de la mujer que tú consideres que no está poco visibilizada o no valorada? Bueno, como había comentado en el área de mensajes, considero que es el cuidado del hogar y la crianza de los niños. Hoy en día dan como por hecho de que, bueno, ya es la mamá y se tiene que dedicar a los niños y al hogar y no pasa nada, pero cuando lo hace el padre, lo ven como que, wow, es el super papá, pero igual es el papá, o sea, igual le corresponde esa responsabilidad y siento que eso debería ser remunerado, porque si nos vamos a llevar al niño a una guardería, a una persona que limpie el hogar, esa persona cobraría dinero por ello. Entonces, siento que en ese aspecto como que no le da una mayor visibilidad o, eh, ¿cuál sería la palabra? No lo valoran, pues, no valoran el cuidado que hace la madre en cuanto a los hijos, que si bien es cierto son sus hijos, pero al momento de hacer esto, ella también quizás puede dejar de trabajar o trabaja el doble o el triple y esto le puede provocar estrés crónico porque tiene que trabajar, cuidar a los niños, arreglar la casa, el hogar, el esposo y eso es una bomba de tiempo. Entonces, pues considero que es eso. Mm. Ok, Joel, qué listo. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Quién más? Yo, Mayra, buenos días a todas.
Buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acerca de mi historia con el cansancio, yo recuerdo que cuando yo estaba muy chiquita, o sea, más bien desde ahí, si había un evento importante al día siguiente de que algún cumpleaños, pues era insomnio toda la noche. Entonces, como que luego en prepa eso continuó y en universidad se hizo mucho más evidente porque si había un examen a las 8 de la mañana, yo desde temprano decía, oye, me duermo a las 9 y no me dormía hasta las 6 de la mañana y ya todo era muy imposible. Pero si estábamos en vacaciones, dormía hasta las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde ya tenía que dormir para el siguiente día. O sea, como que casi no existía esos días porque me la pasaba durmiendo al revés. Entonces, ya después, cuando trabajé la parte del estrés, ahorita ya no he tenido insomnio ya varios años, a menos que sin querer tomé cafeína en la noche, pues ahí se puede explicar un poquito. Pero así fue como mi historia de muy relacionado, o si de repente, por ejemplo, cuando me daba depresión, también veía la relación con el sueño, que dormía mucho, y entonces, por ejemplo, ahorita que ya no estoy en esa fase ya un tiempo, si algo me pone triste, pues me da un poquito de sueño y ya lo estoy relacionando como, ay, me está dando esa pequeña depresión, pero como salgo de ahí rápido, ya no lo siento, ese sueño tan intenso. Ok, Nadia, sí, con el tema académico entonces te pasaba muy acertado porque con el tema de que el sistema nervioso precisamente activado, pues genera esa parte de no poder dormir, ¿no? Y el papel de la mujer, Nadia, ¿cuál crees tú? La misma pregunta. Sí, papel de la mujer, ahí sí, am, el tema de cocinar, el tema de limpiar y más bien el estrés de mantener todo limpio. Ahorita, por ejemplo, no me toca tanto porque ya vivimos más personas juntas y pues cada quien tiene su rol, pero en su momento también en la época de cuando yo estaba en universidad, como que lo hacía para mí misma, pero me estresaba ver así un poquito de suciedad y entonces como que era limpieza, mucha limpieza y todo eso. Pieza, exactamente, el mantener todo limpio. Ok, Nadia, bueno, muchas gracias por contarnos su experiencia y por tu aporte también. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno, ¿quién más? Veo por ahí, veo a Tatiana, Yanni. Agnes nos dijo que estaba ocupadita, creo que en el tren, entonces no puede participar. Yanni y Tatiana, ¿alguna de las dos quiere participar? Hola, hola a todas. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Yo, a ver, me pasó hace poquito, hace 2 semanas, que estaba buscando un nuevo trabajo y a mí me da muchísimo, cuando tengo ansiedad, me da como un dolor fuerte en el intestino, como en la parte baja del abdomen. Y eso es como que ya conozco mi cuerpo, pero era como que estaba estresada porque, claro, enviaba solicitudes, no veía respuestas y al final se me fue acumulando todo. Y no fue yo creo que algo de la comida, pero fue como que todo se acumuló, un cúmulo de emociones y me llevó al médico. Fue un dolor horrible que no había sentido en mi vida. Y nada, fue descansar todo el día y ahora todavía no es que encuentro, pero como cambié la situación, le di vuelta y dije, mira, no voy a dañar, o sea, enfermar mi cuerpo por algo que no está en mis manos, porque yo ya he hecho como que lo que podía controlar, ¿no? Eso por un lado. Y luego otro es en la piel. Me suele salir alergia, pero es porque como que pienso situaciones en plan, estoy estancada, estoy en la misma situación y eso como que me viene cada año. Me da como un brote en la piel que es como una alergia, pero luego se me quita y ya no sé, es algo raro. Ok, Eso. ya. Ok. Ujú, ok, bueno, pero es que es psoriasis o es te rasca o te pica, ¿qué es? A ver, no es. Me han dicho que es como una especie de hongo, pero es como que me salen en pequeñitas y luego, claro, me da picor y si me lo rasco, pues se sigue como que brotecitos, pero bueno, como ya lo intento, como ya lo conozco, pues es como que lo dejo ahí y ya me doy cuenta que estoy
sobrepensando demasiado y luego ya se me quita. Sí. Ok, listo, Tatiana. Bueno, sí, también tiene relación entonces con eso. El sistema nervioso se activa y a veces se produce eso en la piel. ¿Y el rol de la mujer? Lo que ya han comentado, por ejemplo, una situación que es de mi hermana, que tú dices, voy a pagar a una chica para que cuide a los niños o haga las cosas de la casa, pero si tú te quedas en casa no lo ven como un trabajo. O sea, si lo hace otra persona es un trabajo, pero si tú te quedas en casa no lo ven y no está valorado. O sea, no es como que alguien te diga, oye, vas a hacer este trabajo, te contribuyo económicamente, porque creo que eso también le quita presión o, por así decirlo, rencor también a la mujer, no sé. Exactamente, sí, eso genera a largo plazo un resentimiento. Ok, Ujú. Tatiana, listo, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Yanni está por ahí? Buen día, Mayra. Sí, aquí estoy. Mm, ya. Ok, las dos ocasiones que elegí para esta actividad, la primera cuando cometí un error y me castigué por 2 años. Por eso, y estaba súper cansada, dormía mucho y me puse súper delgadita. Y la segunda, cuando salí de la universidad y no encontré el trabajo soñado que habían pensado para mí. Entonces me dio mucha ansiedad. Igual, dormía mucho. Dormía, comía, lloraba y regresaba a dormir, comer y llorar. Y así estuve bastante tiempo. Y pues de los trabajos no remunerados, yo creo que lo vemos tan normal, las habilidades que tenemos las mujeres, que no nos ponemos a pensar que eso hay profesionales para eso. Por ejemplo, el cuidado emocional y afectivo. Siempre que alguien de la familia, un familiar, un amigo está pasando, un vecino, por alguna situación, siempre son las mujeres, o en su mayoría las mujeres, las que van a dar ese consuelo y a dar palabras de aliento. Cuando hay una persona en la familia, un amigo, un familiar, sobre todo los papás, que se enferman, ya no pueden caminar, ya no pueden hacer su vida normal. Generalmente es una mujer la que va y atiende a esa persona hasta que la persona pues está mejor o otra cosa puede pasar. También planear eventos y organizar estas. Eso es como lo veo tan seguido. Siempre estamos ahí buscando, eh, pues invirtiendo nuestro tiempo para buscar ideas para hacer en una fiesta y ayudar. También he visto que las mujeres generalmente, si tienen un esposo que tiene un negocio, son ellas las que por detrás se encargan a veces de administrar, o si no están ellas como indirectamente ayudando, pues si el esposo se enferma o se va de viaje, una u otra cosa pasa, es la mujer la que se encarga de ese negocio, o igual puede ser el negocio de su papá, de su mamá y así. Y bueno, esas son las que yo creo que se deberían remunerar. Ok, Yanni, listo, súper, sí, totalmente de acuerdo también con el tema del apoyo emocional y de que son cosas que se dan por sentado, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver un poquito aquí. Nadia nos dice, me hiciste recordar que yo también me castigaba con errores emocionalmente, te castigaba emocionalmente y saliendo de la universidad al no encontrar un trabajo y se espera mucho de uno. Ujú. Y Agnes, bueno, Agnes no comparte porque creo que está en el tren y no puede hablar. Entonces Agnes nos dice, a mí con el trabajo cuando se pone muy intenso, engordar porque no me alimento bien, pérdida de cabello, dolor de articulaciones, mandíbula, ansiedad generalizada, inseguridad, acné. Y el rol, estar pendiente no solo de los hijos y el esposo, pero de los papás, hermanos, suegros, tíos, amigos, etcétera. Exacto, correctamente, correcto. Sí. En mi caso también les comparto, sí, cuando he vivido periodos de estrés, eh, generalmente yo creo que
A ver, periodos de estrés así importantes, la universidad y de pronto alguna relación de pareja por ahí tóxica. A mí lo que me pasaba era el tema del acné y la caída del cabello bastante. Acné y caída de cabello era lo que más me afectaba. Y siento que es la manera en la que mi cuerpo lo somatiza en el tema del acné y la caída del cabello. Entonces, sí. Y lo del rol de la mujer, igual, todos los que ustedes mencionaron. Completamente invisibilizado, o sea, como decía Yanni, son cosas que se dan por hecho, que se dan por sentado, que es lo que hay que hacer y que es lo que nos corresponde y no se remunera, no se visibiliza, no, ni siquiera se valora muchas veces. Entonces, eso es importante. Dice Tatiana, ay, sí, relaciones tóxicas me ponía feíta y subía de peso. Eso es totalmente cierto. Las relaciones no solo de pareja, sino también con la familia, si ustedes viven con algún familiar tóxico también, eso se intoxica completamente el cuerpo de cortisol y pasa todo eso que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, entonces este tipo de cosas, como les digo, las mujeres necesitamos conexión y el que una se identifique con la otra y la otra se identifique con la otra, esto nos permite conectar y saber que somos humanas, lo que hemos vivido es humano, somos mujeres, todas tenemos un sistema hormonal, tal vez no funcione igual, pero tiene algunas generalidades y precisamente nos ayuda a eso, a identificar que han pasado por las mismas cosas de otras mujeres y que hay una manera siempre de salir. Dice Yanni, me desahogué, llevaba días pensando en lo que se me exige como mujer. Ujú. Ok, sí, no, y es totalmente cierto. De hecho, yo esta mañana le decía a alguien, yo le decía, porque amanecí con el vientre un poquito hinchado, porque estoy en mi semana lútea y conscientemente elegí consumir cafeína ayer y antes de ayer. Y también un poquito de leche. La leche tiene azúcar, entonces no me cuidé, no me he cuidado en la fase lútea esta vez y yo sabía que eso, yo me hago la loca, pero yo sé que eso va a generar. Entonces hoy amanecí hinchada y le decía a esta persona, pues que es hombre, le decía, yo quisiera, yo quisiera que los hombres vivieran esto todos los meses, aunque sea por un año, ¿sí? Y que no importa que nosotros tuviéramos que trabajar y no importa, igual trabajamos ya, pero que ustedes vivieran esto un año, todos los meses, para que supieran un poquito lo que es tener estos cambios todos los santos meses, Dios mío. Pero bueno, es parte de ser mujer, entonces debemos aprender a llevarlo. Y como les digo, el tema de la alimentación antiinflamatoria es fundamental y el tema de estar tranquila es fundamental para evitar ese tipo de malestares en el cuerpo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Dice Tatiana, ellos prepararían el testamento ya. Sí, no, no creo que lo soporten. Epigenética y posibilidad de sanación. Bueno, chicas, resulta que hay un concepto ¿Es como el plato? hay un Como concepto 45. importante, espérame, silencio aquí ya, que ya lo hemos visto en otros talleres y es el tema de la epigenética. La epigenética básicamente nos demuestra que los genes pueden ser silenciados o activados según el entorno bioemocional y el trauma sostenido también activa genes de inflamación, mientras que la paz interior favorece la expresión de genes reparadores. Por eso les decía que el tema de cómo ustedes afronten esos eventos traumáticos del pasado y cómo se encarguen de hacer que su vida sea una vida tranquila es fundamental en el tema de la sanación, ¿sí? Es el tema de la sanación y algo muy importante es el tema del balance. Siempre, todas las que estén acá y todas las que estén viendo el video, siéntense un día y reflexionen sobre qué tan balanceado está sus actividades, ¿sí? Cuando yo les hablo de balanceado, me refiero a qué tantos momentos de tranquilidad tengo en el día. Momentos de tranquilidad me refiero a momentos donde no haya un pensamiento del futuro ni del pasado, simplemente estés tú conectando con el presente, calmando el sistema nervioso.
todas deberíamos tener mínimo una vez al día, un momento así de 40 minutos, 30 minutos, una hora, para regular ese sistema nervioso. Sí, súper importante. Entonces, partiendo de eso, bueno, por aquí alguien nos comparte una anécdota, por ahí lean el chat que ahí cuentan cosas. Entonces, partiendo de esto, de la epigenética, ¿no? De la ciencia, vamos a ir, apunten el concepto para que se lleven el concepto. La epigenética es la ciencia que estudia cómo el ambiente, la alimentación, el estrés, las emociones y los hábitos de vida pueden activar o desactivar genes. Ojo, no es que estemos cambiando el ADN en sí, o sea, no cambiamos el ADN con un comportamiento, con un entorno, no. Simplemente hay algo que se llama expresión genética. Expresión genética es cuando usted tiene un gen y cuando se expresa es que el gen se activa. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace algo en su entorno, puede o activar un gen o suprimirlo o desactivarlo. ¿Sí? Siempre les pongo el tema del experimento de los cerebros con el médico que era psicópata, que precisamente su entorno no le activó los genes de psicopatía que tenía, entonces él no era psicópata en su conducta. Entonces, eso es la epigenética. Experimentos con meditación, respiración y compasión han demostrado cambios epigenéticos positivos en pocas semanas. Casos documentados de remisión espontánea, como los compartidos en el documental HEAL, muestran el poder de la conciencia encarnada. HEAL es un documental, creo que está en Netflix. Sí, ahorita les confirmo, pero creo que está en Netflix. Es un documental, sí, es un documental que precisamente habla de eso, muestra el poder de la conciencia. Creo que sí lo encuentran en Netflix, ¿no? Pero lo pueden buscar. Hay varios casos de personas con enfermedades graves que experimentan remisiones tras incorporar prácticas de meditación, de visualización, de gestión emocional. Hay testimonios de Deepak Chopra, de Bruce Lipton, de Joe Dispenza. Acuérdense que yo les he recomendado libros de Joe Dispenza. Entonces, es un documental que ahí se los recomiendo de una vez para que lo vean. ¿Listo? Documental Hell. Ahora sí, herramientas para regular el sistema inmune desde lo emocional y lo funcional. La primera herramienta es el tema del tapping, ¿sí? Acuérdense que las herramientas yo se las doy, pero la idea es que cada persona, como es un mundo diferente, pruebe las que considere que van más alineadas a su personalidad, a su ser, y se quede con la que le funcione. La EFT, que es básicamente técnica de liberación emocional, o el tapping, es una herramienta de sanación emocional basada en la acupresión psicológica. ¿Qué es lo que hace la acupresión psicológica? Entonces combinamos estimulación de puntos de acupuntura, ¿sí? Porque nos hacemos los golpecitos con los dedos, que es lo que llamamos el tapping en unos puntos de acupuntura puntuales, valga la redundancia. Hacemos enunciados verbales de liberación emocional o conflicto interno y hacemos un enfoque consciente en el problema o el síntoma. Entonces, el tapping ayuda mucho a interrumpir patrones emocionales almacenados en el cuerpo y el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un tapping de a pesar de estar cansada o a pesar de estar estresada, me amo mucho y me acepto, ¿sí? Pueden buscar en YouTube o me pueden pedir a mí por WhatsApp una guía de tapping. Yo les comparto algún video que hay por ahí, un video confiable, para que experimenten. El tapping es muy bueno para el tema de regular el sistema inmunológico. También está el journaling terapéutico. El journaling terapéutico nos ayuda a liberar lo reprimido, nos da significado y reduce la carga mental. Yo siempre les digo a mis pacientes, algo que es importante que todas las personas deberían hacer todos los días es el tema de la escritura terapéutica, el journaling. En la primera hora del día, para que tú inicies tu día con la mente descargada de pensamientos, que es cuando hacemos una descarga mental matutina, que es que te levantas y escribes todo lo que tienes en tu mente, apenas te levantes. Y lo otro es el journaling nocturno, que es escribir todo lo que pasó en la noche para descargar eso, ahí mismo lo puedes gestionar y todo. ¿Listo? Entonces el journaling terapéutico también ayuda a regular el sistema inmunológico.
La alimentación funcional antiinflamatoria, que es lo que yo les había dicho. La alimentación es fundamental. Entonces, la alimentación antiinflamatoria básicamente se enfoca en grasas saludables, aguacate, omega 3. Omega 3 pueden tomarlo suplementado. Ustedes saben que yo les he recomendado el omega 3 que yo manejo, que es el de Atomy, que viene de una vez con vitamina E. Entonces, ese se los recomiendo. Pero también lo pueden encontrar en peces, ¿no? En el salmón, en las almendras, el aguacate. No hay nada más saludable que el aguacate. Yo siempre recomiendo, bueno, al menos que haya una condición muy específica, pero un aguacate al día es saludable. Vegetales ricos en antioxidantes, súper importante los vegetales ricos en antioxidantes, los fermentados, el kéfir es súper importante porque tiene probióticos y ayuda a la microbiota intestinal. Personalmente yo consumo kéfir todas las mañanas con chía. El chucrut también, bueno, ahí obviamente todo que tienen que buscar dependiendo de su país si son los mismos conceptos. Las proteínas limpias, el retiro progresivo del gluten, porque el gluten inflama, y el retiro progresivo del azúcar y los lácteos, porque también son alimentos inflamatorios. En cuanto a los suplementos recomendados, en cuanto a los suplementos recomendados, aquí es súper importante el tema del ashwagandha, ¿sí? Que es un adaptógeno que reduce el cortisol. Yo siempre la ashwagandha se lo recomiendo a los pacientes que tienen de pronto algún episodio de ansiedad. Es súper bueno y el tema de, yo no soy partidaria de la medicina, o sea, de medicar, pero los adaptógenos sí es importante utilizarlos. ¿Qué es un adaptógeno? Los adaptógenos son plantas. Cuando ustedes digan, ay, esto es un adaptógeno, o escuchen. Los adaptógenos son plantas que ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés físico, mental y emocional y que no estimulan ni deprimen, sino que regulan, ¿sí? No tienen contraindicaciones, no tienen efectos secundarios, no generan dependencia. Entonces son maravillosos los adaptógenos. El ashwagandha. El magnesio bisglicinato regula el sistema nervioso. Vitamina D3 más K2 es esencial para la función inmune. El omega 3 reduce la inflamación sistémica y el tema de los probióticos restauran la microbiota y la inmunidad intestinal. Estos son suplementación recomendada, obviamente. Recuerden que yo siempre les recomiendo primero hacerse un examen general de cómo están de vitaminas y minerales, pero esto es lo fundamental para una alimentación funcional antiinflamatoria. Ahora, el tema de reconciliarnos con el cuerpo es súper importante porque cuando nosotros meditamos, una cosa es meditar simplemente estar en presencia, pero otra cosa es empezar a reconciliarnos con nuestro cuerpo, empezar a hablarle a nuestras células. ¿Se acuerdan la vez que hicimos en el taller la reprogramación celular con la huella física? Entonces es lo mismo. Todas las mañanas háblenle a sus células. Díganle a sus células que hoy va a ser un día tranquilo. Hoy va a ser un día en el que todo nos va a salir bien. Hoy va a ser un día en calma. Hoy va a ser un día en el que me siento segura. Empiecen a hablarle a sus células para que empiecen a actuar conforme a esa vida tranquila que necesitan, ¿sí? Porque mi sistema inmune necesita, bueno, hay una frase, mi sistema inmune necesita amor, no necesita lucha. Si yo necesito sentirme amada, no necesito sentirme perseguida por un tigre. ¿Y cómo me siento amada? Cuidándome, hablándome, dándome cosas que me hagan sentir tranquila. Esto suena muy cliché, pero romanticen su vida, ¿sí? Desde un tecito, una velita aromática, una velita, que yo no sé, un sticker, cualquier cosa que ustedes digan le pone color a mi vida, o le pone color rosita a mi vida o el color que a ustedes les guste. Romanticen la vida, hagan que su cuerpo entienda que están en un espacio de amor y no en un espacio de lucha, como si fuera una guerra, una batalla, ¿sí? Háganlo con el trabajo, háganlo con sus relaciones, háganlo con su estudio, con todo traten de suavizar ese ambiente para que su sistema inmune se relaje y entienda que no está en una guerra.
La estructura del manifiesto es básicamente empezar a incorporar en sus reestructuraciones cognitivas el tema de prometo cuidarte, ¿sí? Al cuerpo, prometo cuidarte, prometo escucharte y prometo no exigirte más de lo que puedas dar. Entonces aquí es súper importante lo que hablamos de la autoexigencia, ¿no? Reflexionen en qué momentos de su vida se están autoexigiendo, en lo académico, en lo laboral, en sus relaciones de pareja. El simple hecho de ustedes tener cierta edad y pensar, no, ya con esta edad tengo que estar esto y tengo que tener un jet y tengo que, mejor dicho, casas, carros, jet privado, libertad financiera. Sí, todos esos pensamientos, aunque usted esté sentada en una silla, el hecho de tener esos pensamientos, usted ya ahí se está autoexigiendo con los pensamientos y está poniendo a su sistema nervioso en un estado de alerta de tengo que moverme ya o si no me voy a morir, básicamente. Recomendaciones de libros, chicas. Bueno, del médico que les comentaba, de Gabor Maté, hay el libro que se llama Cuando el cuerpo dice no. Hay otro libro que es de Bruce Lipton, que es La biología de la creencia. Joy Dispenza, Deja de ser tú, se los vuelvo a recomendar, ese libro espectacular. Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. Christian Fletcher, Biodecodificación. Y el documental de Heal, ese documental sería chévere que lo vieran. Nosotros tenemos, creo que es mañana, no sé. ¿Cuándo tenemos un encuentro femenino? Creo que es mañana, ¿cierto? Pero me lo recuerdo. Sí, mañana tenemos nuestro primer encuentro femenino. Yo no sé si ya se programaron o no, pero acuérdense que tenemos mañana encuentro femenino. Y sería chévere que vieran el documental y lo comentáramos mañana si lo alcanzamos a ver o lo comentáramos otro día, pero que lo comentáramos en el grupo. ¿Listo? Importante. Bueno, preguntas, respuestas, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Cómo se van? Cuéntenme. Están muy tímidas. Bueno, yo estuve muy atenta a algunas láminas porque, por ejemplo, las recomendaciones de comida, de omega 3 y todos los adaptógenos y suplementos, a mí hasta me sirve para una de las metas. ¿Mm? Y ahí también me llevo con la recomendación de libros para como mis siguientes, o sea, tal vez eventualmente si hay algunos que ya conocía, por ejemplo, el de Joe Dispenza, el de Deja de ser tú, no lo he leído, pero siempre lo he querido leer y algunos otros que también se me antoja mucho ver. Ok, bueno, Nadia, me alegra mucho que te lleves tus apuntes y las recomendaciones aplicables de qué hacer. ¿Listo? Gracias. ¿Alguien más aprendió algo? ¿Quiere aportar algo? Gracias. ¿Alguna pregunta o de inquietud? Sí, yo, Mayra. Bueno, Gracias por el taller, me encantó. Bueno, todos me gustan. Pero quiero hacerte como una pregunta que de las técnicas. ¿Cómo sabes tú que está siendo efectiva la técnica que estás utilizando? Porque he visto, o sea, no me ha pasado, a mí sí me funcionan, pero sí he visto personas que dicen que a otras personas no les funciona porque no lo están decidiendo el cambiar lo que están cambiando. Y de hecho el documental que tú estás recomendando yo ya lo vi y me recordó que de todas las personas que hicieron el cambio, creo que hubo una que no vio ningún, no se sanó pues. Entonces no sé si depende también de que uno no decida o qué afecta. sí, bueno, ahí hay algo que se llama el tema de la apertura. Sí, el tema de la apertura es una palabra simple, pero es básicamente una actitud interna de receptividad. Cuando, por ejemplo, hay algo que se llama el tema del efecto placebo. El efecto placebo funciona en personas que tienen apertura, personas que se lo creen que eso les va a funcionar y pues el efecto placebo les funciona. Entonces, sí, la apertura, esa palabrita, que es la actitud interna de receptividad, de permitir que la experiencia me llegue, me mueve y me transforme, es la que marca la diferencia muchas veces entre un proceso
o una herramienta y su efectividad. Entonces, me atrevería a decir que ese es el factor fundamental, el tema de la apertura. Ok, gracias. Vale, Yanni, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Por aquí, Yo, dime, ¿puedo? Tatiana. Sí, dime. Yo, por ejemplo, sabía que había estrés como normal y el estrés crónico o agudo, pero no sabía que había más tipos. Por ejemplo, el del ejercicio que es que en plan una repetición más es, claro, estás estresando el cuerpo, pero también te ayuda como a fortalecer tus músculos. Entonces ahora ya tengo conocimiento de los diferentes tipos de estrés. Ujú, súper, Tatiana, excelente. Sí, ese es el eustrés, el estrés positivo. Ajá, me alegra que lo hayas aprendido. Por ahí nos dicen Agnes que le faltó la primera parte del taller, pero que se dio cuenta con las recomendaciones que cuando las practico mi vida es diferente y a cuando no. Sí, chicas, totalmente cierto. Y la idea es esa, la idea de esos talleres es que a mí me gusta mucho enseñarles la teoría. Yo sé que la teoría a veces es un poco compleja, ¿no? Y les enseñé algunos conceptos de biología, de neurociencia, que algunas tal vez se los aprendan, otras no, pero al final es como saber el porqué de las cosas. O sea, porque a mí me dicen, tome omega 3. O sea, ¿por qué? Ah, bueno, ahorita ya sé que lo que pasa es que el omega 3 es un aceite graso antiinflamatorio, entonces en una dieta antiinflamatoria es fundamental el tema del omega 3. Ya sé por qué hay que tomar omega 3, ¿sí? Entonces es como que saber el porqué de ese cambio de hábitos. ¿Listo, chicas? Nadie dice muchas gracias por el taller, con mucho gusto. Entonces, no siendo más, eso sería todo por hoy. Bueno, nos vemos mañana en el encuentro femenino. Recuerden decirles a sus compañeras para que se conecten. La idea es que se conecten todas. Recuerden que el encuentro femenino no se graba. Y pues hasta la próxima, chicas. ¿Listo? Que estén súper bien. Chaito. Gracias, bye. Chao. Chao.